Buenas noches, profesor. A continuación le vamos a presentar nuestra tarea auxiliar número 5, que constaba en cambiar el lenguaje de C a C++ de la parte 1 del proyecto 1. Partimos declarando incluyendo la librería IOStream para la interacción entre el usuario y el programa. A continuación tenemos una constante pi para más adelante usarla en el cálculo del volumen. Y a continuación tenemos estas tres líneas, estas declaraciones que nos sirven para evitar el uso excesivo del prefijo std con la nueva librería IOStream. Esta es para el salto de línea, para cuando se ingresa información y para cuando se imprime en pantalla. A continuación tenemos la clase estanque, tenemos la declaración de la clase, que va a constar con métodos públicos para que se puedan acceder desde todo el programa. Partimos con la declaración del método virtual calcular volumen, para que después más adelante se pueda usar y se pueda sobreescribir en las subclases. Y a continuación tenemos también el destructor de la clase. A continuación tenemos la primera subclase, que va a ser la subclase Prisma, que va a ser de tipo público, que va a ser que va a heredar de la clase estanque. Tiene constantes privadas que van a ser el largo, ancho y alto, y va a tener como métodos públicos el constructor y el método calcular volumen, que se sobrescribe el método virtual de la clase estanque para calcular volumen. Y aquí como retorno tiene largo por ancho por alto. Lo mismo para una subclase tipo cilindro, donde lo único que cambia es el volumen de retorno, que en este caso va a ser pi por radio al cuadrado por alto. A continuación tenemos la función para corregir el caudal, que era parte de los requisitos de la parte 1 de la tarea. Y a continuación tenemos los cambios principales, que son con la librería IOStream. Acá el cambio que se hace es que la impresión de caracteres, de frases o de variables en la consola se hacen con esta nueva función, que es cout, que esta ya está abreviada por estas tres líneas que tenemos al inicio. Si no, partes con un std 2.2. Entonces acá tenemos variables que se imprimen, que ahora son con cout, y variables que se pueden recoger desde la consola, que es con sein. Esos son los cambios principales aquí, y los otros serían acá el uso de los métodos. Para calcular el volumen de llenado y de vaciado, lo que hacemos acá es calcular el volumen del estanque con esta línea, donde previamente también tenemos que construir una clase. Usar la clase para crear un objeto, que en este caso sería el estanque, que va a ser de la subclase cilindro, donde se le ingresa un radio y un alto. Y claro, después usamos el método de la subclase cilindro, que está heredado de la clase estanque, para calcular el volumen. Luego se hace lo mismo para el estanque tipo cilindro. Y finalmente los únicos cambios que quedan son los mismos que para el despliegue de información en la consola, que es con el cout, y que se puede leer información que se escribe desde la consola con el sein. Aquí podemos ya ver que el programa funciona de igual forma, donde uno le puede ingresar un caudal, elegir un tipo de cilindro, un tipo de estanque, que si uno le pone otras opciones no es válido. Acá vamos a hacer el ejemplo con el tipo cilindro. Le agregamos un radio, un alto, y se nos despliega la información para el 80% de capacidad y para el 20% de capacidad. Luego se puede repetir si uno quiere, cambiar el caudal, y luego probar con el otro tipo de estanque. Y esa sería nuestra tarea auxiliar número 5. Muchas gracias.